Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo haremos un repaso por la historia de la cédula de identidad a 100 años de su aplicación en Chile y los desafíos de su versión digital ante un nuevo sistema de identificación nacional. ¿Se imaginan cómo eran las primeras cédulas de identidad de nuestro país? No eran tarjetas plastificadas como las conocemos hoy. Más bien, eran libretas de papel escritas a mano, donde figuraban los datos más importantes para identificar a las personas. Con fotografía en blanco y negro, huella, nombre, firma y dirección, sus páginas detallaban además la estatura, la edad, si había realizado el servicio militar, el nombre de su padre y madre, e incluso si leía y escribía. Hoy, dichos documentos patrimoniales se encuentran resguardados bajo el archivo histórico del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes durante 2024 celebraron 100 años desde la aplicación del conocido carnet. Un hito para el principal documento que acredita la identidad de las y los chilenos, el cual enfrenta nuevos desafíos de cara a su versión digital disponible desde diciembre pasado en todo el país y sus consulados. Pero antes de recorrer su historia, valor para el país y sus actualizaciones digitales, vayamos a las bases. ¿Qué entendemos por datos personales? Los datos personales, en verdad, es cualquier información que finalmente permite identificar, ya sea directa o indirectamente, una persona natural. Todos los datos personales son fragmentados de información que está hablando de ti de alguna forma. Y bueno, la identidad es mucho más amplia, es todo lo que finalmente te define, no solo legalmente, por ejemplo, sino que también en lo social, en lo cultural, por ejemplo, lo digital, porque podríamos decir que los datos personales son como, por ejemplo, un rompecabezas y la identidad que yo formo es el cuadro completo. Quien habla es Marco Holguín, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Data Governance Lead en la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de nuestra universidad. Holguín distingue 3 tipos de datos personales. El primero aborda los datos identificatorios, como el nombre, el RUN y el RUT, la dirección, el número de teléfono y el correo personal. Después pasamos a los datos sensibles, que involucran la información sobre origen étnico, condición de salud física y mental, creencias religiosas y orientación sexual, entre otros. Junto a esto, se suman los datos biométricos, como las huellas dactilares, el reconocimiento facial y el iris, elementos que se insertan en el escenario digital actual. Actualmente, y obviamente en el contexto de digitalización y de constante tecnología que estamos viviendo hoy en día, se emplea un poquito más este concepto a incluir datos indirectos, por ejemplo, como la ubicación geográfica, los identificadores en línea, lo que tiene que ver con las cookies, con la IP, que eso se relaciona también a mi dato personal, hábitos de consumo que yo tengo, preferencias en cuanto a, por ejemplo, realizar una compra, etcétera, etcétera. En el marco de estas discusiones por la identidad y nuestros datos personales, se enmarca la cédula de identidad. Pero, ¿cómo y para qué se empezó a implementar este sistema por medio del carnet? Bueno, aquí hay que hacer un poco remontarse a lo que es el desarrollo de la colonia en Chile. Uno de los elementos centrales de la monarquía española en su implementación en la conquista y posterior colonización del continente sudamericano especialmente, fue el de tener una nomenclatura o una burocracia. Era muy común en esa época el llevar una constante, un recuento, tanto para los efectos esencialmente financieros, para reportar al rey, a la Casa de Contratación y al Consejo de India, pero también se comienza a generar un proceso también de llevar censos. Así explica Omar Morales, actual director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien además es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha. Según la autoridad, durante el proceso de colonización, muchos de los registros sobre nacimientos, matrimonios y defunciones estaban a cargo de la Iglesia Católica.
situación que continuó tras la independencia. Sin embargo, debido a la presión de sectores liberales y extranjeros de diferentes confesiones religiosas, se crearon en 1884 las famosas leyes laicas. Una de ellas implicaba la creación del Servicio de Registro Civil. Además, Morales agrega: Solo 40 años después, es decir, hacia ya en principios del siglo XX, comienza a haber una corriente fuerte de identificar a las personas, pero ya no por un tema civil, sino más bien por temas policiales. Pero esencialmente el inicio está radicado en poder identificar personas que, esto es a través de una fotografía y de las huellas dactilares, de las impresiones dactilares, de tal forma de poder definir quién es una persona diferente de otra. Y para en sitios de suceso, cuando se genera un delito, el de poder, la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI actual, era la encargada, a través de su policía técnica, de llevar ese registro. Es así como comienzan los procesos de identificación más formales en nuestro país, por los cuales el registro civil celebró 100 años desde la dictación de dicho decreto. Un elemento importante en este proceso, que destaca el director del registro civil, es la implementación del Rol Único Nacional, más conocido como RUN. Una de las grandes ventajas que tiene Chile, y esto como Estado, es que logra integrar lo que son la identificación de las personas con lo que son sus registros o hechos vitales, de tener una nomenclatura que permite identificar a la persona con una trazabilidad desde su nacimiento y, por cierto, hasta de su defunción. Esa acción va a cambiar muy fuertemente y va a tener un impacto muy grande en los 80, cuando el registro civil procede a la tecnificación y el ingreso de los sistemas computacionales. Cada persona en Chile, al momento de nacer, tiene un número de identificación, el cual no cambia en su vida y le acompaña hasta su fallecimiento. Para Morales, esto se complejiza con los procesos de tecnificación, que avanzan hace más de 10 años en la generación de una cédula de identidad electrónica con chip integrado. Bueno, ese cambio es central respecto de lo que queremos, de tener sistemas de identificación que sean muy robustos para evitar la falsificación. Primero, es un gran elemento. Segundo, dar seguridad de que quien lo porta es la persona que corresponde. Y tercero, anteponerse a situaciones que puedan hacer de uso de doble identidades, evitar que una persona pueda tener dos identidades o más. Con este propósito, y frente al ascenso de las tecnologías digitales, se desarrolló un nuevo sistema de identificación nacional, el cual mantiene elementos centrales del actual documento físico, pero además agrega una nueva funcionalidad digital a carnet y pasaporte. Disponibles desde el 16 de diciembre de 2024, las personas pueden emitir de forma complementaria una cédula y pasaporte digital, los cuales podrán utilizarse por medio de una aplicación para teléfonos móviles. Si bien estas versiones digitales no reemplazan al formato físico, sí pueden utilizarse para acceder a servicios tanto del sector público como privado de manera más expedita. Facilitan, por ejemplo, la realización de trámites a distancia, para el ingreso a estadios, compra de medicamentos por Internet, entre otras acciones. A esto se suman aplicaciones para personas con discapacidad visual y una aplicación para reimpresión. Además, las policías también tienen una aplicación móvil para corroborar la identidad de las personas en controles policiales, entre otros procedimientos. Esta actualización, totalmente voluntaria, pone énfasis en las discusiones por la ética al momento de usar datos personales de la población, especialmente por los cambios que ha traído la digitalización en procesos legales. Antes los datos personales solían recopilarse, por ejemplo, formularios físicos, se limitaba todo a la escritura, a que fuera una hoja, etcétera, etcétera, documentos legales. Y ahora con la digitalización los datos personales se van generando constantemente, incluso sin el conocimiento de nosotros. Por lo mismo, la actualización digital del carnet y pasaporte dialoga con la Ley de Protección de Datos Personales aprobada en 2024, que tiene como propósito regular la protección y el tratamiento de este tipo de información, además de crear la Agencia de Protección de Datos Personales, tal como explica Holguín. Bueno, en términos generales, la nueva ley
pone un poquito más de énfasis en cómo, por ejemplo, yo puedo recopilar el dato, cómo puedo gestionar el dato, que, por ejemplo, otra cosa importante es los lineamientos de seguridad que yo tengo que tener sobre el dato. También, por ejemplo, cuánto tiempo yo puedo tener el dato en mis bases de datos, los derechos de las personas a poder, por ejemplo, rectificar sus datos o pedir que eventualmente los eliminen. Como formas de resguardar la protección de nuestros datos, en el caso del nuevo sistema de identificación, la funcionalidad de ambos documentos vía celular es a través de la aplicación Propiedad Única del Registro Civil. Por lo tanto, no funcionan en billeteras digitales o equivalentes. Además, cuando él o la usuaria comparta sus datos con el banco o en un control policial, deberá dar autorización en la propia aplicación para mandar la información. De esta forma, con nuevo diseño y alcanzando los más altos estándares internacionales en materia de protección de datos, Chile se posiciona a la vanguardia en materia de identificación mundial, con miras a seguir modernizándose a futuro. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.